Bienvenidos a este debate titulado Los cambios que promovió el movimiento de la nueva escuela. Mi nombre es Carla Andrea Francisco Martiñón y seré la moderadora de este debate. De igual manera nos acompañan la maestra María de Jesús Bautista García, el maestro Mario Eduardo Bautista González, la maestra Vanessa Bucio Moreno, la maestra Reina Guadalupe Consuelo Quintero y el maestro Fortino Negrete Reyes. Participantes del panel y alumnos de la Maestría en Educación con Campo en Práctica Docente de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 164, Zitácuaro, Michoacán, en la asignatura de Psicopedagogía a cargo del asesor Guillermo González Gálvez. Y sin más que decir, iniciemos con nuestro conversatorio. Les explico la dinámica de este debate. Realizaré una pregunta para detonar el diálogo y reflexionar sobre el tema. Levantarán la mano para pedir la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta para iniciar nuestro debate es: ¿me podrían comentar cuáles son los orígenes o algunos precursores sobre la escuela nueva? Algunos precursores sobre la escuela nueva es Juan Jacobo Rossiu. Este creía que la escuela nueva era indispensable para la preparación de la vida adulta. El otro era León Tolstoy y este era discípulo continuador de la mística de Rossiu. Otro era Federico Froebel. Este resaltaba el valor educativo de las actividades de entretenimiento. Otro más es Petalozzi y este destacaba el valor de la experiencia directa. Sostenía que la educación se apoyaba en la psicología y él decía que el niño debía ser activo y tener un continuo proceso de desarrollo. Otra más y muy conocida es María Montessori, quien hablaba sobre el amor y respeto por la infancia. Nos hablaba del sistema de autoeducación, un método analítico, y ella decía que era importante acercar al niño materiales artificiales para llegar a una educación, a un conocimiento abstracto. Otro más, John Dewey, el cual nos decía la importancia del interés, que era muy importante que el niño tuviera interés acerca o con el objeto de estudio. Él hablaba de una sociedad democrática y sostenible. Solo para complementar este último, John Dewey se le considera como el progenitor de la nueva escuela, ya que tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como una crítica hasta la que entonces se tenía como educación. Para John Dewey se consideraba que la educación debía ser genética porque era un proceso de desarrollo que debía surgir desde dentro del alumno y hacia afuera, que debía ser funcional, ya que distintos saberes a distintas edades era lo que recomendaba, y de valor social, ya que pues no somos entes aislados del todo, y se consideraba que el alumno debía poder enfrentarse y poder ser parte de una sociedad al salir de la escuela. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los orígenes de la escuela tradicional, o si pudieran mencionar algunos precursores? Sí, adelante. Bueno, dentro de los pioneros o precursores que se encuentran en la escuela tradicional, encontramos a Comenius, que es uno de los, se puede decir, padres fundadores de la escuela tradicional. En este nos menciona su obra, que es la Didáctica Magna. En este nos dice que su objetivo de la escuela tradicional es incluir a todos los niños a una educación donde no se hagan diferencias, donde todos puedan estudiar, ya sea independientemente de su sexo o capacidad que tengan los niños. Maestra Reina, ¿gusta aportar algo más? Pues
yo sí quisiera aportar un poco más, aparte de lo que comentaba la compañera de Juana Moscomeño, está también Ratichius, John Luke y Joseph Lancaster. Entonces, bueno, los detalles de cada una de las didácticas los iremos dando en el transcurso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol del docente dentro de la nueva escuela? Adelante, maestro Mario. Bueno, dentro de la nueva escuela, el docente tiene un giro completo en su papel frente al grupo, ya que deja de ser el centro digamos, del saber, deja de ser esa persona que sabe todo, que va a indicar cómo es que se tienen que hacer las cosas, y se convierte más en un facilitador. Un facilitador para que el alumno sea capaz de llegar a su propio aprendizaje, sea capaz de desarrollarse plenamente, y él está ahí para apoyarlo. Más que dar respuestas directas ante las inquietudes de sus estudiantes, busca generar o busca desarrollar un ambiente de aprendizaje en el cual se pueda llegar precisamente al conocimiento, pero de una manera más colaborativa con los estudiantes. En la escuela nueva, el docente, su papel era hacer la enseñanza más eficaz, así como el aprendizaje, buscar que el niño fuera más activo, que el alumno fuera más activo, pues ya no se limitaba o cambiaba el rol de que ya no era el docente que transmite todo el conocimiento, sino que él tenía que buscar la manera de que el aprendizaje del niño fuera de forma más activa. El niño ya no para nada más estar escuchando, sino ya el ir descubriendo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol del docente dentro de la escuela tradicional? ¿Sí? Bien. Pues Juana Moscomeño tenía una frase que sintetiza o que proyecta parte de la esencia de esa didáctica. Dice, el docente es el artista que germina las semillas interiores que desarrollan por estimulación con oportunidades y experiencias. Entonces pone al docente como ese artista, ese artista virtuoso. Entonces también Ratichius pone mucho énfasis en la individualidad del ser humano. John Luke decía que se puede educar mejor desde el hogar. Sin embargo, ya en una educación formal en la escuela, se tiene que educar por medio del juego. Es muy importante para él por medio del juego. Y lo que muchos hemos ubicado como la escuela tradicional es la didáctica que maneja Joseph Lancaster, que es donde lo que nosotros casi por instinto pensamos cuando hablamos de la escuela tradicional, en donde se ordenan a los grupos de manera perfecta, se distribuyen los trabajos. Sin embargo, también en esta didáctica se permite trabajar con grandes grupos al mismo tiempo. ¿Alguien más gusta aportar? Bueno, dentro del rol del maestro en la escuela tradicional, el maestro se consideraba como la fuente principal de conocimientos. Es decir, el maestro era como la biblioteca general para el niño, para que él pudiera adquirir todos los conocimientos. Entonces, también dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que el maestro quería era que hubiera disciplina y que hubiera memorización hacia los alumnos. Ese era un papel importante en el docente porque pues no todos los niños son iguales y quiero pensar que en ese tiempo pues tampoco eran iguales, siempre había que enfrentar dificultades que se fueron presentando dentro del aula de clases. Entonces la disciplina era uno de los factores que llevaba mucho el docente en esta etapa. Sin embargo, se hace resaltar la virtud del docente.
solo un docente virtuoso puede ser docente. Entonces, en la didáctica de Juan Amos Comenio se privilegiaba esta virtud como los valores de la persona, la filosofía. Entonces, junto con la filosofía, obviamente también se promueve cualquier tipo de análisis. Entonces, creo yo que en la didáctica tradicional de Juan Amos Comenio, aparte de promover estos valores, pues se promueve también el pensamiento derivado del análisis de la filosofía o de la promoción misma de la filosofía, además de que la didáctica de Juan Amos Comenio estaba muy individualizada. Era un maestro para un discípulo o un alumno. Para poder adquirir una serie de conocimientos tenían que pasar incluso muchos años. No se podía hacer tan expreso. Entonces, para poder adquirir esos conocimientos debía llevar ese orden, esa sistematización, sea por el medio de la repetición. Sin embargo, también Ratichirus atiende esa individualidad de las personas. John Luke también creo que atiende un poco esta individualidad porque promueve este aprendizaje por medio del juego, esa exploración natural que tienen los niños o incluso las personas, porque todos tenemos hasta cierto punto la curiosidad por poder explorar y aprender. Así es, muy aceptada la participación. Igual, hasta este momento llevamos viendo ese contraste entre una corriente que es la escuela nueva y la escuela tradicional. Llevamos viendo como que esas secciones. Y yo quisiera ahorita comparando lo que llevamos ahorita, bueno, el papel del docente en la escuela tradicional y en la escuela nueva. Yo creo que el hecho de que en la escuela tradicional se maneje que era como seguir una línea y que nada más el docente era el que le daba el conocimiento al niño, yo creo que eso pues en la actualidad vemos que ya no. Ahorita lo que pretende la escuela nueva es que el niño sea quien busque su conocimiento a partir de sus gustos, de sus necesidades, y que no esperar como lo que el docente le dé, sino que él ver la forma. Siento que pues lo que comenta la postura de la escuela vieja, como que eso está desfasado. adelante. Sin embargo, es una forma muy eficiente, demasiado eficiente. Vamos a poner el ejemplo de Ratichirus, donde esta persona atiende la individualidad del ser humano. Sin embargo, también promueve una didáctica en donde se enseña por medio de la exploración y del contacto directo con el conocimiento. Si se va a analizar la reproducción de las plantas, se le lleva directamente a la persona y se explora directamente ese tema. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ha tenido resultados favorables, debido a que en la escuela nueva hasta el momento no he escuchado que se acerque tanto al niño al conocimiento, al menos de esa manera. Adelante. Sí, claro. De hecho, partiendo de ese punto, un cambio muy importante en el papel del docente es que ahora sí puede ser un ser cuestionable. Ya no es el ser perfecto, como decía la compañera Vanessa, ya no es una biblioteca, ya no es el que todo sabe, el que todo puede, el que dirige hacia dónde tenemos que irnos, sino que, como dije en mi primera participación, va a generar o va a producir los escenarios y los ambientes de aprendizaje para que el conocimiento se logre. Entonces, ¿cómo decirlo? Quizás algo muy importante o algo esencial es que ahora el estudiante sí puede cuestionar lo que se le está enseñando. No solamente puede, sino más adelante veremos que debe de hacerlo.
realmente el papel del docente sí tiene que tener mucha preparación. La escuela nueva exige que el docente se siga actualizando, que se siga preparando, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero algo súper esencial es que pues el alumno lo puede cuestionar. Yo me pregunto cómo se puede saber realmente o cómo se puede conocer o validar realmente la virtud de un docente cuando no puede ser cuestionado, cuando solamente él es la figura de autoridad y dice cómo se señalan las cosas. Si en estos momentos yo les digo, sin darles oportunidad de réplica, algo, pues se toma como que es cierto, o se toma como que pues yo tengo la razón. Sin embargo, si hay oportunidad de cuestionamiento o de réplica, pues realmente mediremos qué tan virtud o qué tan cierto es lo que yo estoy diciendo. Adelante. Para contestar ese planteamiento, creo que nos podremos remitir a las ideas de Juan Amos Comeni. Este señor, vamos a recordar que sus orígenes son religiosos, protestantes. Entonces, al ser él de esa corriente protestante, tiene la posibilidad como de ver algunas cuestiones desde ese lado como más espiritual. Sin embargo, también junto con eso, tiene la capacidad de analizar y de promover la filosofía con sus estudiantes. Si no existe filosofía, es complicadísimo que una persona tenga la capacidad primero de cuestionar. Y si va a cuestionar, obviamente va a cuestionar todo. Para hacer, existe una idea ya de cuestiones más actuales con Albert Bandura, el padre del aprendizaje social, en donde se sitúa al individuo como una consecuencia de la sociedad. O sea, todo lo que él hace y puede conocer y creer es consecuencia de lo que se ha hecho con él, el contacto con la sociedad. Sin embargo, también la persona tiene la capacidad de poder influir en esa sociedad. Las únicas personas que, o al menos creo yo que la gran mayoría de las personas que tienen la posibilidad de influir en los demás, es porque tienen un análisis más profundo de la situación, y eso únicamente se hace por medio de la filosofía. Entonces, obviamente la filosofía nos lleva, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si vamos a estar analizando un tema y lo analizamos desde la hermenéutica, tenemos la posibilidad de desglosar y de llegar incluso hasta el origen del conocimiento, para irlo reconstruyendo y armando ya con base en la información que fuimos capturando y con base en la experiencia que también pudimos tener a lo largo del trayecto de la vida. Entonces esa creo que también es una postura fiable. Adelante, maestro. Pero ¿cómo decir que en la escuela vieja el niño podía cuestionar si también está diciendo que nada más era lo que el docente decía y suficiente? A diferencia de la escuela nueva, que ahí el niño sí podía cuestionar al docente y podía tener un razonamiento de lo que se le estaba diciendo. Entonces, si en la escuela vieja el niño nada más atendía lo que le decían, y eso era porque el docente era como lo superior, entonces yo creo que no había como esa capacidad de cuestionar. Las virtudes del ser humano se van adquiriendo por ese contacto con la otra persona virtuosa. Entonces, para poder ser un buen líder, primero se tiene que ser un buen seguidor. Si una persona aprende cómo seguir, uno puede generar esa empatía con los demás, y solo desde el acercamiento hacia esas virtudes y el seguimiento vamos a tener la oportunidad de cuestionarlas, porque si lo hacemos cuestionando cualquier cosa sin tener un análisis profundo, también desde qué punto de vista se podría estar cuestionando. Adelante, maestro. Desde el punto de vista de un ser libre. Y quiero puntualizar dos argumentos del compañero. Si creyéramos o si realmente estuviéramos en sintonía y todos pensáramos que la virtud desde el aspecto religioso sería lo ideal, creo que no hubiera habido tanta lucha, tanta, pues a lo mejor persecución
para lograr que nuestra educación fuera laica. Nos costó mucho llegar a eso y creo que eso sería como que regresarnos años y ideas, guerras, luchas y pues no. Y segundo, con el argumento que terminó su intervención anterior, sobre que solamente las personas con mayor capacidad puedan influir a otras. Ojalá que así fuera. Si fuera así, creo que no tendríamos malos gobernantes. Creo que en todos los ámbitos, empezando por ahí, empezando por la política, aquellos que llegaran a tomar un puesto realmente serían la mejor opción, porque son los que influyeron más. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. A veces personas tienen mayores habilidades sociales, mayores habilidades en oratoria, por ejemplo, que les ayudan a influir a los otros sin realmente llevar una preparación detrás. Repito, eso sería estupendo, sería ideal que solamente las personas mejor preparadas pudieran influir a otros, pero pues la realidad nos dice que no es así. Sí, creo que ahí sí es importante como hacer esa diferenciación entre, definitivamente vivimos en una estructura en donde las clases sociales hacen la función de tratar de mantenerse los que están arriba y a los que están abajo mantenernos en la parte baja. Sin embargo, la forma de ser libres puede ser desde ese pensamiento. Estaba Víctor Frankl en una postura en donde él estaba completamente dependiendo de lo que pudieran hacer con él en los campos de concentración. Sin embargo, él se sentía libre por ese análisis filosófico que hacía de la interpretación, de la resignificación que se hacía del entorno. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos de un ser libre, entonces ya no estaríamos hablando de que ese sujeto esté tan sujeto de las ideas de otro, porque para ser libre sería importante sí o sí la filosofía, porque solo por medio de ese análisis filosófico podríamos aprender a resignificar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Esto es porque si un individuo está tratando de ser libre, pero no se le da una orientación, ¿cómo podría ser libre? ¿Con base en qué fundamento? Finalmente tendría que ser libre con base en la información que tiene a su alrededor y podría estar sujeto incluso más a redes sociales, a la influencia de los medios de comunicación masiva que tenemos ahora. Sin embargo, si se le da en la primera etapa de su vida esa orientación filosófica y se le hace apegar a ese pensamiento filosófico, puede hacer que el niño, en cuanto tenga ya la suficiente edad, cuando esté consolidada su formación moral y ética, tenga la oportunidad ahora sí de cuestionar y de incluso refutar y todavía hasta proponer. Sin embargo, si se le deja libre, pues ¿de dónde agarraría o de qué manera agarraría? Adelante. Bueno, pues desde sus mismas capacidades, no estoy diciendo que un niño de 5 o 6 años tenga, digamos, el mismo tipo de pensamiento crítico que un universitario. Lo que estoy diciendo y de lo que habla la escuela nueva es que en cada etapa sí debemos de tener derecho a lo que estamos aprendiendo, sí debemos de tener derecho a cuestionar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, los niños en un preescolar o en primero de primaria todavía traen las ideas todavía del por qué, ¿no? Todavía traen esa parte en su ser, les dicen algo de por qué. En cambio, yo recuerdo, por ejemplo, en mis años de estudiante, que lo primero que me decían mis papás al dejarme en la puerta de la escuela es: le haces caso al maestro y ya. Si te dice que te calles, te callas, si te dice que no hables, no hablas, y ya él es el que tiene la autoridad ahorita y no nos des problemas. Entonces, a eso voy. Realmente, y si lo vemos en la práctica, si lo vemos como experiencias, creo que todos
hemos estado cerca, sino en el trabajo con algún familiar, en donde eso sí seguía pasando hasta hace unos años. Incluso quizás en algunas zonas sigue pasando ahorita, en las que un alumno pregunta algo y el maestro dice, pues porque sí, ya cállate, no me des más molestias porque interrumpes con mi clase o alteras la planeación que ya traigo. Sí, a eso vamos. No estoy diciendo que el alumno diga, no, pues es que eso está mal y debe ser así. No, estoy diciendo que debe de tener oportunidad a poder ser el centro de su educación y poder cuestionarse sobre lo que está aprendiendo y sobre lo que quiere aprender. Realmente si hay algo que no está teniendo sentido para él, debe de tener la oportunidad de plantarse y decir, es que esto no lo entiendo. Y no hablo más para continuar. Sí. Muy bien, me parecen excelentes ambas aportaciones y pues vamos a seguir con el contraste con la siguiente pregunta y es ¿cuál es el rol del alumno en la nueva escuela? Adelante, maestro. Pues en la nueva escuela ahora el alumno se convierte en el centro de la educación. Se trabaja o es necesario que se tome en cuenta partir de las necesidades e intereses de buscando técnicas renovadoras para poner al niño en acción, que ahora él esté en movimiento y me refiero a que investigue, a que no esté como estático esperando a que le llegue, sino que también el niño sea partícipe en la construcción de su aprendizaje. Y los niños, pues, bueno, que haya la intervención, como ya lo dije, en su aprendizaje. También el alumno ya para la escuela nueva se convierte en un ente dinámico y libre en su entorno académico, en su entorno escolar, en el cual él debe de propiciar precisamente su aprendizaje y el desarrollo de su conocimiento. Y para esto, en una conjunción de docente y alumno, se trata de despertar en los alumnos el espíritu investigador, trabajando con la pedagogía del descubrimiento y del redescubrimiento. Como decía la maestra María, no solamente decirle la respuesta está aquí y es esto, sino propiciar que las busquen, enseñarle o tratar de despertar su interés por los medios de información, por métodos investigativos en los cuales el alumno sea el que se interese y el que busque cómo adquirir esos conocimientos para que no se quede con una sola opinión o con una sola referencia de información. No solamente el maestro me lo dice porque él sabe ya, sino a ver, esta pregunta tiene 10 respuestas porque tal autor dice esto, porque en YouTube vi esto, porque en este libro vi esto, en esta revista científica leí esto, porque descubrí más aportaciones de otras personas. Sí, eso convierte al alumno en un ente dinámico, repito, y que se debe mover libremente en su entorno de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es ¿cuál es el rol del alumno en la escuela tradicional? Maestra Reina, ¿quiere aportar algo? Sí, bueno, pues rol en la escuela tradicional, pues es un poco más pasivo, pero no por eso menos importante. Creo yo que hasta en la actualidad hay muchos de los alumnos que aportan a lo mejor su idea, como comentan en la escuela nueva, aportan su idea, aportan a lo mejor la respuesta o buscan diferentes respuestas, pero sin embargo muchas veces el docente es el que vuelve a dar la respuesta, ¿no? Muchas veces el alumno se equivoca y el docente es el que corrige de cierta forma. Entonces sí, menciona que en la escuela tradicional nuestro alumno está en espera, ¿no?, de la respuesta, que está pues solamente recibiendo las indicaciones y que a lo mejor no tiene la iniciativa. Sin embargo, pues no todo fue así, y más adelante a lo mejor con lo que es el proceso de aprendizaje podemos corroborar esta idea. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más gusta aportar? Sí, adelante, maestra. Bueno, dentro de la escuela tradicional, el rol del estudiante es un ser pasivo.
Esto quiere decir que el maestro hace que los niños o el niño tenga disciplina. Tenemos que tener en cuenta que allá sea en la escuela tradicional y en la escuela nueva, si no hay disciplina en un salón de clases, no van a aprender. Por más que los niños busquen su propio conocimiento, si no tienen un momento en el que ellos se puedan concentrar adecuadamente para buscar esos conocimientos, pues no los van a aprender. Así que ellos tengan que indagar o no tengan que indagar. Entonces, en la escuela tradicional era eso, era la disciplina del docente hacia el alumno. Era un ser pasivo porque el niño solamente esperaba lo que el maestro le decía y lo que él le podía dar a entender, pero eso no quiere decir que el maestro ahora sí que era único. ¿Por qué? Porque también en ese momento tenían sus libros de texto, en el que ellos podían consultar a la hora que ellos quisieran, en el momento que ellos quisieran y los temas que ellos quisieran. No era nada más de que se ve este tema y si los niños ya no quieren buscar más porque nada más se dejaron la página 1, 2 y 3 de tarea, no quiere decir que el niño no pueda seguir hojeando el libro. No quiere decir que nada más se pueda quedar haciendo su tarea de esas páginas y ya no pueda seguir a ver qué es lo que continuó. Entonces, pues sí, el rol del niño pues sí era así. Yo creo que a lo que se referían las compañeras era a la escuela lancasteriana, en donde efectivamente se mantenía niños con bastante disciplina. Sin embargo, también la virtud de las escuelas lancasterianas era que los alumnos más adelantados tenían la oportunidad de orientar a sus compañeros de grados inferiores. Entonces también eso requiere una habilidad y una erudición que no tan fácil se gana sin haberlo aprendido de una manera sistemática, consistente. Entonces, también quiero hacer notar sobre la pedagogía realista de Ratichius, donde la función del alumno es explorar directamente el objeto de estudio. Entonces, junto con este objeto de estudio, tiene la oportunidad de al ir experimentando, aprender cada parte del proceso de cómo se va conformando el conocimiento y obviamente eso le deja por medio de la experiencia una gran expertise. En la didáctica magna de Juan Amos Comenio, pues el papel del alumno es sí absorber las virtudes del maestro, sin embargo también una función importante pues es al irlas absorbiendo, ir practicando esas virtudes que se le van pasando del docente. ¿Alguien más gusta realizar alguna aportación? Continuamos con la siguiente pregunta y es: ¿cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se implementan en la nueva escuela? El proceso de enseñanza-aprendizaje de la nueva escuela se basaba principalmente en respetar la personalidad del educando. Este se centraba en los intereses espontáneos del niño y aspiraba a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. En la escuela nueva se asumía que el niño tenía diferentes características y se debía tomar en cuenta estas y respetarlas. También se tenía muy presente que cada niño era diferente y se debía respetar pues esa esencia del niño. Por eso es que en contra o a diferencia de la escuela tradicional, que es lo que ya hemos visto, que es lo que ya hemos comentado, que estas características se dejaban de lado porque la enseñanza era muy diversa. También en la escuela nueva hablamos de la enseñanza socializadora y, como ya dije anteriormente, despertar el interés del niño. En la escuela nueva, sus procesos de enseñanza y aprendizaje cambian la disciplina por el interés del niño, ¿sí?
Si bien se obtienen resultados mediante una disciplina, realmente si cambiamos eso por el interés y la motivación del niño, este proceso va a llegar a más. Digamos, mediante disciplina tienes tales contenidos y vas a hacer que el alumno aprenda esos contenidos. Si en lugar de eso pudiéramos despertar el interés del niño, pudiéramos despertar la motivación a querer saber sobre el tema, estoy seguro que esos 2-3 contenidos que tenemos para él le van a quedar cortos. Y creo que sí lo podemos observar dentro de la práctica, que hay temas que son de tanto interés de los alumnos que realmente nosotros manejamos, digamos, ciertos limitantes en tanto contenidos, y si los dejamos libres para que ellos desarrollen el tema o para que ellos investiguen a su antojo, nos podemos llevar sorpresas en las cuales superan las expectativas que se tenían, precisamente porque se logró despertar ese interés del niño. Y si nos ponemos, digamos, en su lugar, creo que la motivación no tiene límites. ¿Sí? Si desde la disciplina podemos encapsular el conocimiento sobre cierto tema en 1, 2, 3, 4 contenidos o 4 niveles, realmente si tenemos una motivación, no hay límite. Podemos encontrar más, podemos trabajar más, podemos actualizarnos más. Simplemente pongo de punto de referencia nuestra provisión. Si tomamos simplemente la disciplina desde nuestra provisión, los contenidos que se nos enseñaron, las materias que se nos impartieron, pues nos quedamos ahí. Pero si tenemos ese interés, si tenemos ese espíritu, esa motivación dentro de nosotros por nuestra profesión, y me atrevo a decir amor por nuestra profesión, realmente los contenidos nos quedan muy chicos. Y vamos a seguir preparándonos y vamos a seguir actualizándonos sin llegar, digamos, quizás a un tope. Sí, excelente aportación. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se implementan en la escuela tradicional? ¿Sí? Adelante. Bien. Pues en la didáctica magna es muy importante la graduación del conocimiento. No se le puede dar contenidos muy adelantados a personas que no están tan adelantadas, entonces tienen que hacerse una graduación dependiendo la edad de la persona y dependiendo el conocimiento también de la persona. Entonces, esas obviamente son las bases de nuestro sistema educativo actual. Un maestro para cada alumno es bien importante en esta didáctica magna, porque pues la atención es completamente personalizada y adecuada a la necesidad de la persona. Que eso obviamente ahorita sería ya casi una utopía en el caso de algunos, en el caso de que lo quisiéramos implementar. Y tiene también una educación pragmática. Entonces, tiene la capacidad de también tener una educación basada en ese enciclopedismo en donde se acumulan una gran cantidad de conocimientos para poder después utilizarlos en lo que se requiere en la vida. En la pedagogía de Rapichius se centra en el contacto con la naturaleza y en el estudio de los hechos en sí. Entonces, obviamente la pedagogía que va propuesta por esta persona, pues se centra en explorar y obviamente atiende esas necesidades. Sin embargo, también tiene una forma o un método para poder analizarlo, porque no es lo mismo que yo vaya de manera libre a explorar lo que yo quiero explorar, a que se me indique el método para poder hacerlo. Puede ser que yo de manera natural encuentre 2 o 3 hallazgos, sin embargo, ya con método puede hacer que quede un aprendizaje, aparte de más amplio, mucho más fundamentado. Entonces, en la didáctica de John Luke, pues ese proceso es por medio del juego, en donde obviamente al ponderar el juego tiene el niño la capacidad de desarrollarse de una forma armónica, tanto con las personas que lo rodean como también con el docente. Seguramente en esa postura
pues quedan todavía sueltas algunas partes en donde pues le hace falta pues un poco más de disciplina y demás en comparación con las posturas de algunos otros exponentes de la escuela tradicional. Sin embargo, en la escuela lancasteriana lo más rescatable de este proceso pues es que se puede atender a una gran cantidad de alumnos, de 200 alumnos en adelante, por un solo maestro. Entonces, esto obviamente funda las bases de la escuela rural en México. Ahora nosotros podemos ver que por las mismas necesidades de nuestro país, hay maestros que tienen la necesidad de trabajar con 2 grados, 3 grados o hasta con toda la escuela, los 6 grados a nivel primaria, en un espacio en donde tienen que convivir los diferentes grados. Entonces, obviamente esta es una forma en donde, pues, creo yo que es demasiado eficiente al momento de poder darle atención, brindar atención a gran cantidad de la población. Excelente aportación. Adelante, maestra Reina. Bueno, es importante resaltar también que hoy en día existen muchos, varios sistemas educativos que requieren aún una disciplina. Dice aquí que el adquirir pues, conocimientos o el mayor conocimiento es importante. Y con esto de la obediencia llevamos a que formamos alumnos llenos de valores. Ellos siguen un método, como comentaba el maestro Cortino, y con este orden llegan al objetivo que se plantean en un principio. Entonces, creo que su enseñanza es de cierta forma pues de gran ayuda para el alumno porque lo guía, lo quiere cambiar hacia su objetivo al que quiere aprender, ¿no? En el sistema que esté o en el que corresponda o en el entorno al que él se encuentra. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestra María. En respuesta a lo que acaban de comentar los compañeros, el decir que la escuela nueva apela por la libertad del niño no quiere decir que se deje libre en toda su expresión, porque también se está mencionando que el docente es un guía. No quiere decir que el niño se va solo. El docente es un guía, pues guarda la redundancia para ir guiando al niño, pero sí se le deja en libertad en cuanto a la construcción de su aprendizaje. También aquí en la escuela nueva se apoya del humanismo. El humanismo apela a la dignidad del ser humano, respetando su libertad y su autonomía, cuidando los intereses de este. Entonces no es que el niño se deje solo y haga lo que quiera, ¿no? Porque tiene un guía, pero ya se deja de lado el que nada más una cosa se tiene que aprender y ya. Se está dando un poquito más la libertad para que el aprendizaje sea de acuerdo a como a la esencia del niño, a lo que le gusta, a la capacidad, pero no es que se les deje completamente solos. Adelante. Sí, como bien dice la maestra, no es que se le deje libre de hacer lo que puedas. Realmente el papel del docente sigue siendo un facilitador, sigue siendo un guía. Sin embargo, se apela por cambiar algunas circunstancias que se tenían muy cerradas. Hablando de Bauman, por ejemplo, nos habla en su pedagogía líquida de que las cosas ya no son concretas, pero para nada en ningún ámbito. Ya lo que era la familia es otra cosa, lo que son las instituciones son otra cosa. Incluso él me atrevería a decir que está un poquito en contra de las instituciones por su narrativa sobre ciertos aspectos. Y con eso no quiere decir que se dejen de estudiar valores, que se dejen de promover valores. Simplemente que se entiende que nuestra realidad es un ente dinámico y que entonces lo que antes era, hoy no es. Y por supuesto que no será el día de mañana. No es como muchos dicen, es que el día de hoy ya no hay valores. Es que los valores, los sistemas de valores son distintos y van cambiando en necesidad de las personas y en necesidad de la propia sociedad.
como lo comentaba el compañero, somos parte de lo que ocurre con nosotros, de todo lo con lo que nos relacionamos, todo lo que hacen con nosotros, somos parte de eso. Entonces, bien, el alumno tiene valores, sí tiene valores, son distintos, claramente lo son porque la sociedad también es distinta. Entonces, si quisiéramos encapsular en es que esto es, pues realmente no se daría libertad, no se dejaría libre el espíritu. Y pregunto yo, ¿qué valor es más importante que la libertad misma? Creo que si creyéramos o si algo nos ha enseñado la historia, es que por la libertad se da la vida, por la libertad, y no solamente la tuya, sino la de tus hijos y tus nietos, y la de pueblos enteros que han luchado precisamente por defender el valor de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que la escuela nueva trata de buscar? No dejar de lado los valores, sino tratar de adaptarse o tratar de entender un poquito más esos sistemas de valores que tienen los niños. Sí, sin embargo, creo también que por atender tantísimo la individualidad se hace un sistema como más competitivo, al grado en el que cada persona quiere ser, vamos a ponerlo como de forma muy grotesca, a ver si no suena mal, como el mejor en cada aspecto. Y al atender tantísimo la individualidad, entonces está afectando al colectivo, y al afectar al colectivo y no tener esa conciencia colectiva, entonces tampoco pueden pasar esos cambios de los que está hablando el compañero, en donde por defender la libertad colectiva, incluso se sacrifica la libertad personal, o se sacrifica incluso la vida, porque hay quienes se van a luchar con todo lo que tienen y con todo lo que son. Entonces, creo también que debe haber ese equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo. Sin embargo, en esa escuela tradicional, por medio de esa disciplina y demás, se promueve ese bien colectivo, y no sé hasta qué punto sea tan prudente dejar la libertad y tanto la individualidad, porque pueda promover a una insurrección tan drástica que hasta puedan ser insurrectos hasta su mismo movimiento, en el caso de que existiera alguna agrupación. Adelante. Se trabaja la libertad y sí se trabaja lo colectivo. De hecho, Anderé, que es uno de los autores que nos habla precisamente de la educación pues digamos un poquito más contemporánea, habla precisamente de sustituir el trabajo cooperativo por el trabajo colaborativo. Al hablar de trabajo cooperativo estamos pensando en un aula, un grupo disciplinado en el cual cada quien hace lo que le toca hacer. Tratamos de cambiar eso, aunque sea más complejo, por supuesto que lo va a hacer, pero tratamos de cambiar eso por un trabajo colaborativo, en el cual cada quien aporta no lo que le toca, sino cada quien aporta lo que sabe hacer. Entonces, de esta manera, sí se logra una comunidad, sí se logra una socialización de los contenidos, sin tener que forzar a un niño a que haga lo que no puede hacer, ¿sí? Realmente, si todos supiéramos o si todos fuéramos buenos para todo, creo que ni siquiera habría profesiones. Realmente sería como que pues todos sabemos hacer todo y pues ¿a qué te quieres dedicar? Pues no sé, un día una cosa, otro día otra. No, realmente entendemos, y como la compañera maestra lo ha repetido varias veces a lo largo de este debate, realmente cada niño es diferente y la escuela es la que debe de adaptarse a esas diferencias del niño. No tratar de forzar a que los niños sean aptos para lo que la escuela busca, cuando esta no trata de entenderlo. Algo muy importante también es que es precisamente la escuela nueva, y eso es reciente, no tiene más de una década quizás, trata de buscar o de formar ciudadanos del mundo. En algunos países, en algunas escuelas, ya se está trabajando con la idea de que los honores a la bandera, por ejemplo, es algo obsoleto. Por lo que usted comentaba, profesor, que en ese afán del individualismo, de la competencia, pues sí, se siguen desarrollando guerras que no tendrían por qué ser. Entonces se está tratando de quitar esa disciplina en el sentido de lo patriótico, por un sentido más de ser un ciudadano del mundo, de entender nuestras diferencias y enriquecernos con ellas, precisamente para que podamos entendernos con nuestro entorno, para que podamos convivir, que podamos socializar con todos
sin la necesidad de transgredir sus libertades. Es algo que busca precisamente la agenda de aquellos que se preocupan por el medio ambiente, de que tenemos un límite de recursos que, pues si no nos movemos en 30 años estaremos fuera de concurso, nuestro planeta ya no servirá, y que uno de los principios de la escuela nueva, que es adaptarse al alumno y ponerlo como el centro de su aprendizaje, busca eso, que no todo está dado por hecho, que no todo es, vuelvo a recurrir a Bauman, no estamos en una sociedad con nada concreto, realmente todo está en movimiento, todo cambia y tenemos que adaptarnos precisamente a ese cambio. Pero repito, el hecho de buscar la individualidad de los alumnos no afecta a su comunidad, no afecta a su identidad social. Excelente aportación. Y pues continuemos. ¿Cuáles son los resultados favorables que podemos observar dentro de la nueva escuela? Adelante. Los resultados favorables de la nueva escuela, pues tenemos el siglo pasado, el siglo XX es referente de lo que se buscó formar en esta escuela nueva. Incluso para muchos historiadores a fin de siglo decían y se atrevían a pronosticar que habíamos llegado en el siglo XX al tope como civilización, que de ahí solamente íbamos a ir en declive, que porque no podíamos crear nada nuevo, no podíamos llegar a más, que estábamos en lo más alto de nuestra historia humana. Y sin embargo seguimos viendo que todos los días tenemos nuevos inventos, que todos los días hay nuevas aportaciones en todas las ciencias del saber, en todos los campos de estudio del hombre, y eso es precisamente de lo que hablaba hace un rato, sobre si ponemos disciplina, si encapsulamos, si limitamos los contenidos, se va a quedar ahí. Vamos a aportar, sí, vamos a tener una conciencia crítica, porque ya sabemos todo lo que nos dijeron, pero se va a aportar quizás poco. En cambio, si desde la escuela, desde que eres un niño, meten en ti o germinan en ti la idea de que realmente tú puedes llegar a donde quieras, de que realmente el conocimiento que la escuela te ofrece es nada en comparación de todo lo que tú puedes adquirir, es cuando grandes soñadores, grandes inventores han surgido y pues nos tienen donde estamos ahorita. Creo que no hay un solo campo del saber, no hay una sola área de investigación en la que no se haya hecho mucho desde el siglo pasado. Y quizás lo que hoy consideramos como el invento del año, en un mes se va a venir abajo porque va a surgir otro. Y eso precisamente surge de esa libertad del espíritu, de ese despertar el interés y la motivación en los alumnos. Si pudiéramos lograr eso, si pudiéramos continuar eso, pues realmente nuestra civilización no tiene por qué detenerse en ningún momento. Creo que la historia nos dice que todas las civilizaciones alcanzan un punto, de ahí vienen abajo, pero realmente no se había hecho esto antes, y entonces considero que sí podemos seguir arriba, incluso solucionar los problemas que hoy día tenemos cuando adquiramos esa conciencia colectiva. El mensaje ya está, la escuela nueva ya tiene muchos años, ya tiene bastantes referentes, ya se puso en práctica. Sin embargo, consideremos que un mensaje que se reparte, digamos, a 100 mensajeros y que esos 100 mensajeros lo van a llevar a otras 100 personas, no va a llegar igual a todos. Entonces quizás el mensaje es lo correcto, el mensaje ya se dio, estamos por la línea correcta, pero en el camino ha habido tropiezos, propiamente o en ocasiones propiciados precisamente por nuestra mala práctica. Sin embargo, creo que como para dar un comentario totalitario, es como aventurarnos al hecho de encasillar esto como resultado propiamente de la escuela nueva, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene una formación distinta y pudo haber sido que seamos producto de la escuela vieja, aunque estemos en pleno siglo presente, o pueda ser en la escuela nueva, porque propiamente cuando nosotros estamos preparándonos como docentes, o incluso ahora a nivel maestría que estamos nosotros tomando alguna clase,
pues muchas veces alcanzamos a notar que estamos sentados escuchando la erudición del maestro o la expertise del profesor, y obviamente si estamos investigando, indagando, sin embargo, nos remitimos a las mismas prácticas, al enciclopedismo, en donde estamos en este momento demostrando que estuvimos leyendo, que estuvimos aprendiéndonos ciertas partes de los temas, que estuvimos tratando de capturar información, y bueno, creo que parte de este proceso que nosotros tenemos también es responsabilidad de la escuela vieja. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, maestro. Contestando a lo que dice el compañero, yo creo que sí, en la actualidad pues hay aportaciones de ambas escuelas, pero a diferencia de la escuela vieja, ahora el alumno, o como lo dicen nosotros como maestrantes, podemos cuestionar al maestro y podemos cuestionarnos de lo que nos están dando, de la información que estamos recibiendo, a diferencia de la escuela vieja, que nada más era pues eso que nos están dando y nada más. No quiere decir que, como lo dice, o sea, ahorita en la actualidad hay de las dos, sí, pero ahora hay la capacidad de poder cuestionarnos de lo que se está enseñando. Sin embargo, no podemos, o al menos no hemos visto el momento o la oportunidad de proponer. A mí me gustaría conocer esto dentro de este programa o plan de estudios o lo que sea. Muy bien. ¿Alguien más gusta realizar alguna otra aportación? Bueno, continuamos. Ahora, ¿cuáles son los resultados favorables que ha mostrado la escuela tradicional? Pues la educación graduada, pues es una ganancia que ya tenemos. En la didáctica magna de Juan Amos Comenio, pues un maestro para cada alumno fue en ese entonces una ganancia. En este momento, bueno, pues no gozamos de esa virtud, al menos de que tengamos la posibilidad económica de hacerlo. También, pues en la pedagogía realista, pues que se centra esa pedagogía en el juego. Esa es que nos trae como resultado también una educación bilingüe. En la didáctica magna se enseñaba, aparte del idioma de origen, el latín. En la pedagogía realista, pues ya es plurilingüe, pretende que el estudiante hable diferentes idiomas, y pues obviamente se lograba. Entonces creo un resultado de los más sobresalientes. Y en la enseñanza lancasteriana tenemos que pues tenían un orden impresionante, y gracias a ese orden había muy buenos resultados en lectura, escritura, gramática, dibujo, y en algunas labores domésticas como la costura, el bordado y algunas actividades más domésticas. También que se podían atender a gran cantidad de alumnos, cosa que en la actualidad lo vemos pues muy complicado lograr. Adelante. Pero también al atender muchos alumnos nos damos cuenta que no se les pone la misma atención si atiendes a 200 alumnos, que ahora en la actualidad que ha bajado el número 20, 25, o sea, no es... Sí, sin embargo la atención no es solo del profesor, sino el profesor con un grupo de estudiantes adelantados, y esos adelantados a su vez con los de siguiente nivel, y a su vez con los de siguiente nivel. Cada quien trabaja con su equipo, y el profesor solo resuelve algunas dudas que van surgiendo, y que en reacción en cadena, como efecto dominó, se le van pasando y llegan hacia él. Entonces, al producir valga la expresión, producir como si fuera una fábrica, se está haciendo una reproducción de ese conocimiento a grandes escalas. Entonces, bueno, pues alguna consecuencia habría de tener. Adelante.
estoy de acuerdo que se hace en la reproducción y en la transmisión de conocimientos y de contenidos. Pero ¿qué pasa con el alumno como un ser que siente, como un ser que piensa, como un ser que cuestiona? Si solamente nos basamos o si solamente consideramos a la escuela como un medio para el desarrollo intelectual y académico de los niños, correcto. Sin embargo, en nuestra práctica nos podemos dar cuenta que si atendemos 20, 25 o hasta 30 alumnos, sí podemos tener ese cuidado o ese acercamiento con ellos, cosa que al tener 200 alumnos lo veo muy muy difícil, y más si estamos hablando de que pues yo voy a trabajar con ciertos alumnos que van avanzados y ellos con otros y ellos con otros. Realmente cómo podemos entender al alumno y cómo podemos hacerlo que se encuentre a salvo dentro de la escuela, porque la escuela ya está lejos de ser solamente una institución donde pues los alumnos van a aprender y ya. En nuestra práctica podemos ver que la escuela muchas veces es un resguardo para esos niños. Simplemente observemos las cifras de pandemia, la violencia doméstica creció, pero creció mucho. Entonces, ¿cómo podemos entender la realidad de esos niños si no tenemos el tiempo, si no tenemos los espacios, los ambientes propicios para poder acercarnos a ellos? Muchas veces más no es mejor, y a veces pues la calidad sí viene a sustituir a la cantidad. Realmente dentro de la nueva escuela, adecuando los contenidos y adecuando el proceso de enseñanza a las necesidades de los alumnos, yo sí me puedo dar el lujo de tomar 1 hora, 2 horas o incluso el día para hablar sobre emociones del niño, cuando realmente estoy viendo que hay un problema latente muy muy fuerte. Realmente si estoy viendo alguna situación que es de peligro para uno o para más, y si yo sé que si trato de actuar, a hacerlo directamente con el alumno, no es la mejor manera por problemas que se pudieran surgir de eso, bueno, entonces puedo cambiar mi planeación del día y puedo adaptarla precisamente a tratar sobre ese problema, pero viéndolo desde un punto de vista externo. No decirle, yo sé que tienes este problema, sino hablarles, hoy vamos a hablar de la violencia, por ejemplo, ¿sí? Y de esta forma me estoy preocupando como por mis alumnos. Si tuviera 200 alumnos, realmente me preocuparía más por contarlos, que estén todos, que por qué es lo que pasa por cada uno. Sí, yo creo que la escuela tradicional extrema esas medidas, porque la escuela tradicional, en la escuela lancasteriana, Joseph Lancaster lo que promovía era esa cantidad. Sin embargo, Juan Amos Comenio promovía esa atención individualizada, en donde la atención es solo 1 a 1 y por bastante tiempo. Entonces, creo que ahí sí estamos hablando en esa escuela tradicional en polos opuestos. Sin embargo, está también Ratichius, que bueno, en la bibliografía revisada no especifica los grupos de qué cantidad son, pero de John Luke sí habla más o menos de un promedio, y habla de un promedio entre 10 alumnos hasta 30 alumnos. Entonces creo yo que ahí podría ser ya algo más apegado a lo que comentabas. Y John Luke, aparte de pues, promover estos valores y demás, lo promovía por medio del juego, que es bastante rescatable. ¿Alguien más gusta realizar alguna aportación? Ya nada más para concluir en breve. Dentro de la escuela tradicional de los resultados se utilizaba también la manera cuantitativa, que era asignarles una calificación a los niños. En esa lo que también motivaba a los niños, bueno, esa calificación motivaba a los niños. Para ellos, si por decir, si mi compañero sacó un 9 y yo saqué un 8, o sea, a lo mejor eso me puede motivar a mí para en el siguiente examen, la siguiente participación, la siguiente actividad, echarle más ganas y sacar mejor calificación. Entonces, esa era una forma que también fue un resultado en la escuela tradicional. Sí, muy bien. Sí, me parece muy, muy acertada su participación. Y pues bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y es, ¿cuáles son las virtudes que tiene la postura de la nueva escuela?
Adelante. Virtudes creo que muchas, pero quiero rescatar solamente dos, porque la compañera dice que ya queremos terminar en breve. Algo muy importante es que para la nueva escuela se rescata, digamos, ese triángulo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es, de un lado está el profesor, de otro lado está el alumno, pero del otro lado también está la familia, que es algo que no se tomaba en cuenta, es algo que incluso pues ahorita sigue siendo tema de discusión, tema de un poquito de debate social, porque hay muchas personas que opinan que los niños estando en la escuela son responsabilidad del profesor y ya, cuando realmente no entienden la importancia que es trabajar en conjunto. El alumno sí va a ir, sí está en una escuela para aprender, sí está para que se atiendan sus necesidades, pero también tiene una familia y es imposible separarlo de esa familia, como sería imposible si también se le quisiera separar, digamos, de la escuela. Si en casa, si por ejemplo en la escuela el profesor o su escuela como tal tiene la regla, por ejemplo, de portar uniforme, tiene la regla de para levantar la mano cada que quieras hablar, tiene a lo mejor el acuerdo de no interrumpir cuando alguien esté hablando, e imaginémonos que en casa el papá diga, no, es que a mí no me importa eso, aquí es diferente, aquí si quieres hablar hazlo, si quieres hacer algo hazlo, y creo que no se daría el caso, pero pudiera ser. Entonces sí, a lo que quiero llegar es que es muy importante el trabajo de esta forma, no dejar de lado a la familia, porque realmente es algo muy importante, y así como la escuela va a formar, digamos, su carácter académico, va a formarle un perfil profesional, pues la familia es la que va a formar la base de ese profesional. Puede ser un excelente abogado, puede ser un excelente contador, porque tuvo muy buena escuela, porque tuvo buenos profesores, porque tuvo el interés para desarrollar su conocimiento, pero si excluimos a la familia que tuvo, realmente no vamos a entender qué tipo de persona es dentro de esa armadura de profesionista, digamos. Eso por un lado es eso, el rescate de la familia como parte de la educación. Y por otro lado, por la mayor virtud, la lucha por la libertad. Creo que la escuela nueva ese es su eje central, trabajar en la libertad del espíritu, la libertad del alumno, y en que pues sea, digamos, el centro, que sea el que quiere y el que puede y el que sabe hacia dónde quiere ir, obviamente apoyándose de sus guías y sus facilitadores, que son sus profesores. Adelante. También algo, una de las virtudes que creo yo muy importantes en la escuela nueva era que esta echaba mano de la psicología. Ya lo decían que en la escuela vieja era mucha la disciplina que se impartía con los niños, a tal grado de que pues si no atendían, incluso pues, se les pegaba a los niños, y esas prácticas se dejaron de lado porque ahora ya se tomaba más en cuenta al niño como ser humano, como niño. Entonces dejando de lado, lo comentábamos hace ratito, cuando eran muchos niños y que los más listos apoyaban a los demás, no se veía al niño como persona íntegra, no se respetaba como esa personalidad, como esa esencia del niño, sino se veía como pues, algo más. Entonces ahora la escuela nueva busca el respetar todo eso, el tomar en cuenta el sentimiento del niño, el gusto del niño, que es pues yo creo que una de las virtudes importantes que tiene la escuela nueva, además de privilegiar la globalización de la enseñanza. Ya no era volvemos a lo mismo que hemos estado hablando, el enseñar ciertas cosas, sino ahora de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al lugar donde vive el niño, de acuerdo al gusto, a las preferencias, no dejando de lado, no diciendo que iba a aprender lo que quería o como él quisiera, no, pero sí tomando en cuenta que hay cosas que no es tan necesario mostrarles al niño si no están como cercanas a su contexto. Entonces era lo que apelaba la escuela nueva, como el centrarnos un poquito más en lo que en verdad necesitaba el niño. Muy bien.
¿Alguien más gusta realizar una aportación? Continuemos. ¿Sí? Sí, continuemos. En cuanto a la escuela nueva, ¿verdad? No. No, de hecho, para la siguiente pregunta va encaminada. Sí. Bueno, la siguiente pregunta precisamente es: ¿cuáles son las virtudes que posee la escuela tradicional? La maestra Reina. Bueno, una de las grandes virtudes era, regresamos a los valores. Creo que era un trabajo más solidario que el no comprendía ya no sus compañeros que requerían el apoyo de ellos, ¿no? De los más avanzados. Entonces era un trabajo más solidario y también colaborativo. También puedo mencionar que dentro de este tema tradicional, pues existía un apoyo o una, pues, ¿cómo se llama? Pues sí, un apoyo más personal, era más individual, se veía las necesidades que realmente necesitaba el alumno, porque yo no podía decidir, o a lo mejor no podemos decidir, pues los alumnos hoy quieren aprender los números del 10 al 20, pero si mis otros alumnos no se sabían ni del 1 al 5, ¿cómo yo a lo mejor abrir nada personal? Sino que existía como ese orden que nos llevaba a un fin en común. Muy bien. En la didáctica magna de Juan Amos Comenius, pues así como comenta la compañera Reina, sí se promueven los valores además de la filosofía, y también como esta didáctica tiene orígenes como espirituales, pues el prepararse para la otra vida. Entonces eso lo hacía a él como al individuo, como estar practicando lo que aprendía, como sintiéndose observado en cada momento de su vida. Ahora, dentro de la pedagogía de Ratichius, pues una de las grandes virtudes pues era que el conocimiento se adquiría por medio de la experimentación con el fenómeno de estudio. De John Locke, pues como lo promovía por medio del juego, que debía evitarse la violencia, pues obviamente el promover la educación por medio del juego pues es ya de por sí una virtud, y se cultivan también los valores como la tolerancia, la fraternidad y la resiliencia. En la didáctica de John Lancaster, en las escuelas lancasterianas, pues una de sus grandes virtudes o lo más sobresaliente de esta didáctica era la enseñanza mutua, y pues que son pioneros en la escuela rural mexicana, ya lo habíamos comentado anteriormente, y como ya lo hemos dicho de manera repetida, pues que se atiende a una gran cantidad de alumnos. ¿Alguien más gusta aportar algo? Bueno, pues hasta aquí concluiríamos nuestro debate. Les agradezco mucho las aportaciones que han realizado y su presencia. Espero que nos llevemos pues una reflexión más amplia sobre estas dos corrientes, y pues me despido con una frase de Paulo Freire: los alumnos y la escuela no cambian a la sociedad, sino que la escuela forma a los alumnos que cambiarán esta sociedad. Y pues muchas gracias.